Hola, hola, queridos amigos. Un saludo especial para todos en cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo o escuchando. Hoy, 19 de septiembre del año 2022. El tiempo ha venido avanzando muy rápido, pero cuando empezamos a alinearnos con Dios, eso ya no nos preocupa, porque hay unas expresiones, pero ¿cómo corre el tiempo de rápido, verdad? Bueno, cuando tenemos una esperanza tan trascendental, y es que un día seremos transformados a la imagen de Dios, a un cuerpo glorificado, entonces no nos preocupa que el tiempo pase muy rápido. Creo que antes nos podemos emocionar, porque en ese desenlace vamos a encontrar el verdadero propósito del ser humano, el cual el apóstol Pablo lo expresó de las siguientes maneras: el premio del supremo llamamiento. Una expresión maravillosa, incomprensible, que no es tan fácil de explicar: el premio del supremo llamamiento. Entonces estaba leyéndome un libro que me encanta, que se llama El éxito que perdura, donde habla del sentido y el significado, y ellos colocaron al inicio. Dice, para que nuestra vida tenga sentido, hay que encontrar una causa medular, un propósito medular. Y dije, wow, qué poderoso es esto. Quiero decirles que no hay nada que un hombre escriba que no sea de Dios. Todo es de Dios, absolutamente todo es de Dios. Si un médico sale buen cirujano, no crean que él salió con ese talento. Es de Dios, así lo dice. Dio dones a los rebeldes, a los hombres. Así que lo que tenemos que aprender, como dice el apóstol, es escudriñémoslo todo, vayamos leyendo y retengamos lo bueno, lo que nos aplica. Así es, estamos en esta misión y queremos agradecer a Dios porque a Él se le ocurrió escoger personas que quizás no éramos las mejores o los más calificados, pero nos está llamando para que nos preparemos. Eso no quiere decir que seamos pues unos improvisados, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que realmente no había nada en nosotros que valiera o con lo cual pudiésemos impresionar a Dios para decirle que esa es la razón por que podemos hablar de Él. Nada, no teníamos nada que dar, pero esa expresión no quiere decir que somos unos improvisados que desconocemos las cosas. Creo que es todo lo contrario. Cuando lo entendemos y lo descubrimos de esa manera, no agotamos un minuto ni un gramo de fuerza para estudiar y entender cada vez más este mensaje. Estamos viviendo una época desafiante para la sociedad, porque nunca antes en la historia había habido tanto entretenimiento, tanta diversión, pero nunca antes habíamos encontrado tantas personas aburridas. Qué extraño, ¿verdad? Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta poesía, tanta música, tanta sabiduría, pero jamás habíamos tenido tantas personas perdidas que no encuentran sentido y significado a su vida. Y si ustedes lo miran, la lista es impresionante. Estamos en la sociedad de no pare, más, 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 más. Pero lastimosamente, el ser humano no se sacia de eso o con eso. Déjenme precisarlo de esta manera. Hay un apetito insaciable, hay una necesidad vital dentro del ser humano que solo se puede satisfacer en el agua que da Cristo Jesús. ¿Cómo les parece? Así es. Y es una expresión que nosotros queremos resaltar a partir de hoy. A todos los amigos les queremos invitar a que no se pierdan, porque creo que vamos todo este resto de año a hablar. ¿Quién es Jesús? Porque se han hecho encuestas y le preguntan a las personas en la calle, ¿quién es Jesús? Y aunque es el personaje más relevante en toda la historia de la humanidad, es el único personaje histórico, porque Jesús se puede mirar desde la parte histórica, que tiene cuatro
crónicas, es decir, 4 personas que escriben de él. Ninguno de los que nos gusta leer tienen esa capacidad de autoridad desde la historia, desde la cronología. La ciencia, la psicología, la medicina lo sacó y escasamente hay un vago conocimiento de lo que es Jesús cuando se pregunta. En un estudio que Charles Swindoll en su libro Jesús escribe. Que la persona dice, no, pues Jesús fue una buena persona, Jesús fue un buen líder, Jesús fue un revolucionario. Y el ser humano, en medio de su desconocimiento, lo vuelve como él quiera. Los vegetarianos quieren a un Jesús vegetariano. Los otros lo quieren que sea ambientalista y así sucesivamente. Cada uno lo va a acomodar. Pero es importante en esta experiencia que nos vamos a dar. Nos vamos a meter por aguas profundas para que podamos dar a conocer quién es Jesús el Cristo. Es el personaje más fascinante que haya pasado por este planeta. Es el modelo, es el maestro de la vida, el maestro del amor, el maestro de las emociones. De hecho, vamos a estar consultando todos estos temas de Augusto Curi, pero no solamente de él, vamos a estar profundizando para encontrar desde la ciencia, desde la academia, desde la teología, desde la historia y por supuesto desde su palabra, porque Cristo es la misma palabra. ¿Sabían ustedes eso? Sí, así es. Cuando ustedes leen la definición de una palabra que muchos conocen, pero que no la conocen la palabra, pero quizás no la profundidad de lo que contiene. Si le preguntamos a un auditorio, ¿qué es el Evangelio? Si hay algunos cristianos que llevan un buen tiempo, pues van a recitar Romanos 1:16. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo les parece? Entonces, es lo que la mayoría considera que es el Evangelio. Pero si le preguntamos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo mismo. ¿Cómo les parece? Sí, así es. Es decir, por eso Él se hace logos, porque no alcanzamos a entender como mortales lo que Él quiere hacer cuando se hace semejante a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Ya les voy a leer lo que realmente significa, lo que significa venir y encontrar lo que es el verdadero evangelio, el verdadero poder sobrenatural, que no es la sabiduría humana, ¿verdad? No es algo que se pueda simplemente explicar con el conocimiento humano, ¿verdad? No es solamente teoría humana, no es simplemente que yo sé y tengo conocimiento, es Dios mismo, ¿verdad? Porque su palabra lo dice. Cristo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Cómo les parece? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que el Evangelio es Cristo mismo. Él se personifica. Y cuando cogemos esa palabra y la leemos y la introducimos dentro de nosotros. Por eso hay expresiones alegóricas un poco grotescas que no las alcanzamos a entender, ¿verdad? Como el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Está dando a entender a que esa palabra debe estar en nosotros. Cuando ustedes lo leen, entonces en el capítulo 9 creo que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Escuchen eso tan maravilloso. El pan vivo. Y coloca una expresión, cuenta la historia de ese pueblo de Israel que dice, nuestros padres comieron el maná, pero aunque era pan de ángeles, así se llamaba, pan del cielo, es decir, servido por los ángeles, el maná que comía el pueblo de Israel, él dice, aunque comieron de ese maná, todos se murieron. Pero, escuchen esto, el que coma de mí, que soy el pan vivo, nunca verá la muerte. Dando a entender que la muerte se refiere a esa parte espiritual trascendente, la muerte segunda que se establece en Apocalipsis. Porque nosotros vamos a morir un día.
Pero a diferencia de quienes no conocen este mensaje, que algunos expresan ingenuamente, lo único que no tiene solución es la muerte. Han escuchado esa expresión, ¿verdad? Pero Cristo dejó esa expresión desactualizada. Pero la lógica humana no la entiende, porque él dice, es necesario que el grano de trigo muera. Escuchen esto, es que es maravilloso este mensaje, es un mensaje irreverente contra la ciencia. La ciencia quiere que el ser humano viva más y Jesús dice, es necesario que el grano de trigo muera. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Si tú no mueres un día, no vas a poder despertar a la semejanza de la gloria del Hijo de Dios, teniéndolo como el prototipo, que es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Así que este Jesús, del cual siempre se dijeron muchas cosas, ¿quién es este? ¿Verdad? Que hasta el mar y el viento le obedecen. Decían, claro, nosotros nos volvimos un poco clichés. No, y Jesús iba en la barca y estaba durmiendo. Y los discípulos le dijeron, hey, Señor, así lo sacudieron todos abusivos. No te importa que nos estamos muriendo, ¿no? Y entonces Jesús habla y le dice, calma, calla al mar. Ya lo hemos escuchado tantas veces que eso es como cuando tú le dices al niño, tenga papito la colombina y no llore más. No, detrás de eso hay una enseñanza muy grande. Y es que Jesús es el creador. El mar le rinde tributo, como dice el Salmo. Si un día canta melodías a otro, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando ustedes leen el capítulo 8 de Proverbios, donde la sabiduría se personifica como alguien que actúa y dice, aquí estaba yo ordenándolo todo, colocando la sinfonía, el cielo, el mar, el sol. Yo fui quien le puso límites al mar para que no se desbordara. Y era mi delicia hacer todo esto porque estaba pensando en el hombre. Y cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, el capítulo 1, donde se aclara quién es el creador, recuerden, tenemos que entender en cuenta que Cristo es eterno, Jesús no. Jesús nace en Belén de Judea. Jesús es un instrumento de redención que necesita ser presentado como una ofrenda, como lo dice el libro de Hebreos. Te preparaste cuerpo para ti. No quisiste más esos sacrificios de toros ni de machos cabríos, sino que tú mismo te preparaste un cuerpo santo para presentarlo como una ofrenda sustituta. El Evangelio conlleva algo que es una locura, porque como les mencioné, incluye la muerte. Al ser humano le parece una locura esto. Y agradecemos a Dios porque podemos comprender el nivel de lo que significa este mensaje. Como dice la expresión por ahí, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios. Les he hablado de Augusto Cury, me encanta su saga de libros, tiene 7 libros, 8 en este momento, maravillosos, La inteligencia de Cristo, él habla sobre el maestro de la vida, el maestro del amor, el maestro de las emociones, el maestro inolvidable, y los últimos 3 libros son El hombre, el líder más grande de la historia, El líder inolvidable y El hombre más feliz que jamás haya existido. Pero él cuenta en su historia que él también era muy crédulo, entonces intentó desvirtuarlo y empezó a sumergirse y a sumergirse. Y él encuentra una riqueza que la persona desprevenida no alcanza a entender. Como por ejemplo, cuando se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue escrito por un historiador que se llamaba Lucas, cuya profesión era médico. Y cuando se compara a Lucas con los grandes historiadores, Lucas está entre los más grandes historiadores porque la historia se comprende por la lógica y la forma en que se puede rescatar hoy los nombres, las regiones, las provincias, los cargos. Y en un estudio que se hizo en el libro de los Hechos, Lucas escribe sobre los magistrados, que eran los nombres como se llamaban realmente algunos cargos importantes romanos. Con esto quiero decirles a todos los amigos que nos están escuchando, la Biblia, nombre que no tiene la fuerza suficiente, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, es un libro fascinante que a pesar de que en las maquinaciones religiosas han querido
hacerle sus ajustes para direccionar y que las cosas no se sepan en claridad, sigue siendo extraordinario, sigue siendo la palabra de Dios. Es justamente este escritor Augusto Curi quien escribe que en la lógica humana no se hubiese podido inventar el comportamiento de Jesús, porque nosotros actuamos por impulsos, por reacciones, y él desbarató todos los estereotipos. Y él escribe, por ejemplo, un ser humano, cuando está en peligro de muerte, siempre se va a defender. Él es un psicólogo, psiquiatra. Entonces él dice, un ser humano en peligro de muerte, más si lo están acusando, sin justa causa, él va a hacer hasta lo imposible por defenderse, por mostrar su inocencia. Y me parece tan fascinante cuando vemos la película de Mel Gibson, cuando lo están acusando. Ese silencio, ese silencio, esa cabeza baja, humilde, enmudeció y no abrió su boca y reflexionaba. ¿De qué nos sirve ser cristianos si no somos capaces de perdonar, de entender la carencia de otro? Este es un mensaje capaz de transformar este mundo. Creo que lo que ha faltado es una generación que sea capaz de creer que Él puede hacerlo, que Él puede transformar. Y este maravilloso Jesús del que estamos hablando hoy no es cualquiera. No estamos hablando de un líder cualquiera. Estamos hablando que Jesús fue el mayor educador de la historia, que transformó el árido suelo de la personalidad humana en un jardín de sueños. Nos posibilitó para ser tiernos, nobles, a pesar de que éramos todo lo contrario, deshonestos, belicosos, orgullosos, egoístas, ambiciosos. Pero este mensaje se mete tan profundo en nuestro ser que aunque quizás pudiésemos tener todo un prontuario como el apóstol Pablo, cómplice de homicidios, como Moisés, nos esforzamos para que ahora vean en estos vasos de barro que podemos ser un faro de luz, empezando desde nuestros hogares, siendo ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese padre, esa madre, ese hijo. Es algo extraordinario. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, como una profecía, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, sin vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma. Escuchen, vuestra alma, la esencia espiritual con grosura. Grosura era esa parte de los gordos, de esos bordes de grasa que tiene el churrasco, deliciosa, que no hace tan bien para el cuerpo, pero así se presentaban los sacrificios con grosura, con ese sabor. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma.
y haré pacto eterno con vosotros. Esto se escribió casi 600 años antes de que viniera Jesús. Y también Isaías 35 lo dice, el desierto florecerá y la tierra seca dará su fruto. Eso se cumple cuando encontramos a Jesús diciendo en la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta, o la fiesta de Sucot, que celebraba el pueblo de Israel. Jesús dice que en el último y gran día de la fiesta se paró y en voz alta gritó a una sociedad religiosa llena de vacíos y llena de prejuicios y les dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¡Wow! Eso todavía no se ha logrado comprender lo que Jesús quiso decir. Voy a tratar de ponerlo en unos términos médicos, hablando de antidepresivos y hablando de ansiolíticos. Imaginémonos que hay un congreso donde está Roche, donde está Pfizer y todos estos grandes laboratorios, los que hicieron las vacunitas ahora en esta época, ¿verdad? Industrias millonarias que han hecho de la mendicidad del hombre un lucrativo negocio. Imaginémonos que van a lanzar uno de los medicamentos más avanzados. El Prozac ya no sirve, ni los ansiolíticos, ni ninguno de esos que las personas, y que algunos hemos consumido en algunos momentos en que perdemos el control de nuestra serenidad y de nuestra paz. Imaginémonos que van a lanzar el medicamento más innovador para la depresión, para la ansiedad, para la angustia, para el pánico. Y en una industria con derroche de dinero y de lujos en el mejor hotel. Y de pronto se levanta en medio del auditorio alguien con una túnica no muy bien presentado para el momento. Y cuando van a lanzar el medicamento, él se para y levanta las manos. Todo el que esté deprimido, todo el que esté ansioso, no necesita de ese medicamento. Venga a mí y yo le haré descansar. Todo el que esté agotado, trabajado, cansado, perdido, que su vida no tiene propósito ni sentido, venga a mí y le daré de un agua que saltará para la vida eterna y nunca más volverás a estar triste ni vacío. Señor, te damos gracias. Gracias. Mil gracias, Jesús. Eres aún incomprendido y aún no eres conocido. La psicología te sacó, la medicina te sacó, la academia te sacó, la política te sacó. Es decir, renunciaron a la solución. Permítenos volver a ti, colocar nuestra mirada y poder entender la profundidad de lo que tú tienes para el hombre. Y si tú, amigo, hoy que estás viendo este video o en cualquier momento, piensas que tu vida ya no tiene sentido, que tu vida no tiene propósito, ¿qué sigue? Quiero decirte que ese mensaje sigue más relevante que nunca. Y es solamente agachar tu mirada y decir, Jesús, Jesús el Cristo, ven a mí porque estoy sediento y estoy perdido. Y Él dice, si tú me invitas, yo entraré a tu corazón y cenaré contigo y nunca más volverás a tener sed. Presentamos esta semana, presentamos este país. Permite que cada uno de nosotros
pueda dar un paso de mejora hoy para contribuir a que venga tu reino en los hogares, en Colombia, en las naciones y en el mundo. Hemos empezado un nuevo capítulo. ¿Quién es Jesús? No te lo pierdas. Bendiciones para todos.